Una franja helada del océano glacial ártico. En la región más septentrional del mundo, la belleza natural parece extenderse hasta el infinito. Aunque parece un lugar idílico y apacible, el Ártico sufre en la actualidad el mayor asedio de su historia. Los rusos envían submarinos a las profundidades del Polo Norte. Hay muchos barcos por aquí. Los norteamericanos envían aviones de vigilancia para controlar las nuevas amenazas que se ciernen sobre el norte. Hasta la pequeña Dinamarca despliega nuevos y sofisticados barcos frente a las costas de Groenlandia. Y Canadá se ve ahora obligada a defender unos territorios que siempre había dado por sentado que le pertenecían. El calentamiento global está convirtiendo el Gran Norte en un punto de interés comercial. Bajo una capa de hielo que se funde a pasos agigantados yacen algunas de las mayores reservas de gas y petróleo del planeta. Algunos expertos lo consideran una oportunidad. Otros se muestran preocupados. Al fijarnos en otras regiones que a lo largo de la historia han dispuesto de grandes recursos energéticos, comprobamos lo importantes que han sido desde el punto de vista de la seguridad. Tenemos que estar preparados para afrontar los problemas que amenazan el futuro del Ártico. Los científicos se unen ahora a los soldados en las líneas del frente de esta nueva frontera. A medida que los países se lanzan a reclamar sus derechos sobre los territorios del Ártico para adelantarse a un posible tratado internacional, se ha entablado una batalla por el Ártico, en la que Canadá, las naciones del Ártico y, según algunos, el mundo entero, se juegan mucho. El impacto del cambio climático, la explotación de los recursos naturales y las realidades geopolíticas están convergiendo de una forma que aún no comprendemos plenamente, pero que sin duda están transformando el Ártico. For just one time, I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea. Ha inspirado canciones y leyendas. Durante siglos, los exploradores buscaron una ruta por el norte desde Europa hasta Asia. Muchos perecieron en el intento, hasta que en 1906 el explorador noruego Roald Amundsen consiguió abrirse camino a través del hielo desde el Atlántico hasta el Pacífico. Le costó 3 largos años. Puede que ahora el cambio climático muy pronto abra una ruta franca en un territorio antes infranqueable. Un barco guardacostas canadiense, bautizado Amundsen en recuerdo del célebre explorador, recorre el paso del noroeste sin encontrar el menor rastro de hielo. Es el segundo año consecutivo que ocurre este fenómeno. Sí, subimos a 25, 26. Gracias. Navegamos en modo automático. El cambio es impactante. En estos tiempos, recorrer el legendario paso del noroeste en verano parece más un crucero por el Caribe que la asoladora aventura de hace un siglo. En los pequeños pueblos y aldeas que salpican el paso, la población inuit residente ve claramente la diferencia. Esto es Joe Heaven, bautizado por el propio Amundsen cuando halló aquí un puerto seguro donde atracar. George Porter, uno de los ancianos de la aldea, lleva casi 8 décadas viviendo aquí. Estaba acostumbrado a ver derretirse el hielo cada verano, pero nunca hasta desaparecer completamente. Después de que el hielo empezara a romperse, avanzaba y retrocedía. Se adentraba en el mar y volvía otra vez, pero este año ha sido la primera vez en mi vida que he visto el hielo marcharse para ya no regresar. Desde el espacio, los científicos de la NASA confirmaron la funesta noticia. En solo 2 años, de 2005 a 2007, el casquete polar menguó hasta el tamaño más pequeño jamás observado. Algunos expertos predicen que de aquí a 2 décadas el polo estará desprovisto de hielo durante el verano. Otros creen que podría suceder mucho antes. Podría decirse que necesitamos colocar un canario en la mina, pero ya estamos más allá. Hemos sobrepasado el periodo de alerta. Esto está ocurriendo. De hecho, el Ártico se está calentando el doble de rápido que el resto del planeta.
Y los primeros en observarlo y sentir su impacto han sido sus habitantes. Los Inuit habitamos en la parte superior del planeta. Dependemos de la previsibilidad y del bienestar de nuestro entorno natural y de nuestro clima, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. En ningún otro lugar del mundo, el hielo y la nieve representan la movilidad y el transporte, como para nosotros aquí en el Ártico. De modo que si el hielo comienza a desaparecer, o se vuelve precario, o se vuelve peligroso, se convierte en un asunto de protección y seguridad. La activista inuit canadiense Sheila Watt-Cloutier ha estado advirtiendo sobre el cambio climático durante años, con tanta eficacia que en el año 2007 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. El impacto ha sido muy rotundo, muy real y muy inmediato. Y creo que ningún gobierno, incluyendo el nuestro, ha actuado con la debida diligencia para atajar el problema. Los inuit no han sido los únicos en dar la voz de alarma. Pierre Leblanc fue jefe de las Fuerzas Árticas canadienses desde 1995 hasta el año 2000. Asegura que muy pocos funcionarios del gobierno estaban dispuestos a escuchar hasta que fue demasiado tarde. Cuando la región estaba cubierta de hielo, muy pocos barcos se aventuraban en la zona. El paso del noroeste era prácticamente infranqueable, mientras que ahora en aguas abiertas casi cualquiera puede ir al Ártico. Y están yendo. Aquí hay un barco de investigación chino, el Binhai. Lo mismo sucede aquí. Se trata de un crucero ruso también en el paso del noroeste. En esta pequeña estación de guardacostas de Iqaluit, en la región ártica oriental de Canadá, los funcionarios regulan como pueden el incesante tráfico en la entrada al paso del noroeste. Jean-Pierre Lenert es el oficial al mando durante la ajetreada temporada veraniega. Este año han pasado 52 barcos. Nunca habíamos tenido tanto tráfico en el Ártico. Entre ellos hay barcos canadienses, barcos rusos, barcos de las Bahamas, de Liberia, de Panamá. Y la situación podría empeorar de forma ostensible. A medida que el hielo se derrite, las frágiles aguas del Ártico podrían convertirse en una nueva superautopista para cruceros y grandes buques de carga. El viaje de Europa a Asia a través del paso del noroeste es 7.000 kilómetros más corto que la ruta marítima habitual a través del Canal de Panamá. Eso podría ahorrar a los cargueros unas 2 semanas de viaje entre el Atlántico y el Pacífico, y hasta un mes a los superpetroleros demasiado grandes para cruzar el canal. Canadá afirma que las aguas del paso del noroeste son aguas territoriales porque llevan mucho tiempo habitadas por los inuit, que viven en el hielo la mayor parte del año. Pero Estados Unidos insiste en que se trata de una ruta internacional, ya que une 2 océanos. Es como una gran azada aplastando la capa de hielo. Será la primera vez que un buque cruce el paso del noroeste. Para imponer su punto de vista, en 1969, el Manhattan, un petrolero comercial norteamericano, atajó a través del paso para demostrar que podía ser una ruta viable para el transporte de crudo. No fue así. El Manhattan ha quedado encallado en una capa de hielo dura como el granito. Ha sido aquí donde el John A. Macdonald se ha abierto paso para realizar su primer rescate. El Manhattan necesitó la ayuda del mayor rompehielos canadiense, pero no consideró imprescindible solicitar el permiso de Canadá para cruzar el paso. La disputa se fue caldeando durante décadas, hasta que ambos países llegaron finalmente a un acuerdo. Los americanos se comprometieron a pedir nuestro consentimiento, el consentimiento de Canadá, no nuestro permiso. Y nosotros nos comprometimos a garantizarles dicho consentimiento, a no ser que existieran razones muy concretas para rechazar su petición. Mientras el paso había permanecido bloqueado por el hielo, se trataba de un simple desacuerdo entre amigos, y en aras de la diplomacia se procuraba no mencionar el tema. Pero el panorama cambió en fechas recientes, cuando el embajador americano en Canadá reavivó el debate. No reconocemos las reivindicaciones de Canadá sobre esas aguas. Y de improviso, otros comenzaron a prestar atención al tema. Naciones amigas. Janos Herman dirige la nueva política sobre el Ártico de la Unión Europea. El interés de la Unión en el paso del noroeste es inequívoco. Es muy importante garantizar que los barcos de la Unión Europea, de los Estados miembros de la Unión, puedan también utilizar esas rutas de navegación. Importante y rentable. Los Estados miembros de la Unión Europea poseen la mayor flota comercial del mundo. La diminuta Dinamarca controla por sí sola un asombroso 10% de todo el transporte marítimo mundial.
El 90% del comercio mundial se realiza por mar, lo que constituye un gigantesco negocio. El uso de rutas más cortas se traduciría en cientos de millones de ahorro para las compañías. Es un hecho muy notable que una gran naviera danesa anunciase recientemente que está dotando a algunos de sus nuevos barcos de la capacidad necesaria para funcionar como un rompehielos. Es obvio que quieren estar preparados cuando esto vaya a ocurrir. Eso quiere decir que no están pensando en la posibilidad de que vaya a suceder, sino en cuándo va a suceder. Cuando esto suceda, advierte el comandante en jefe de la Marina y de la Guardia Costera de Dinamarca, otras naciones no tan amistosas también se mostrarán interesadas, aunque sus intenciones son menos claras. Si leyese las revistas que tratan de asuntos navales y de guardacostas que yo leo, se daría cuenta de que muchos países están empezando a plantearse construir barcos con la capacidad de un rompehielos, barcos del gobierno. Barcos gubernamentales y barcos comerciales que Canadá poco puede hacer por controlar, incluso si gana la batalla para llamar al paso del noroeste aguas territoriales. Creo que el mayor problema en estos momentos es que no sabemos lo que está pasando en el Ártico. Y si no lo sabemos es porque no disponemos de los medios necesarios, ni en tierra ni en el espacio, para controlar lo que está ocurriendo. Los medios de Canadá en el espacio dieron un salto cualitativo en el año 2007, cuando una empresa canadiense de alta tecnología lanzó el satélite RadarSat 2 con la misión específica de monitorizar el Gran Norte. Dispone de la potencia suficiente para localizar y seguir el rastro de los barcos que navegan por el paso, pero no estará plenamente integrado en el sistema de vigilancia militar hasta el año 2011. Hoy por hoy, ni siquiera es obligatorio que los barcos que recorren el paso del noroeste se lo comuniquen a Canadá, aunque el gobierno dice que quiere cambiar dicha circunstancia. En la bahía de Frobisher, cerca de la entrada oriental del paso, la estación de guardacostas de Iqaluit tiene que confiar en que los barcos se registren de forma voluntaria. Es una de las dos únicas estaciones con personal de tierra con las que cuenta la Guardia Costera para controlar todo el Ártico canadiense. En la actualidad no reciben ningún informe del RadarSat. De hecho, no disponen de ningún tipo de radar. Y toda la tecnología espacial no servirá de nada si no hay suficientes personas en tierra para actuar con inteligencia. Si alguno de los barcos divisados por el RadarSat 2 levanta nuestras sospechas, tenemos una capacidad muy limitada para interceptar al barco físicamente y hacer algo al respecto. Jean-Pierre Lenert recuerda lo que pasó el verano pasado cuando la niebla se levantó y de repente divisaron un crucero alemán que llegaba sin previo aviso. No sabíamos que el barco se encontraba aquí, en Iqaluit. No habíamos oído nada respecto al barco. Fue como si un fantasma surgiese de la niebla al amanecer. Lo único que pudo hacer fue tomar unas cuantas fotografías mientras los botes de turistas invadían la playa. Algunos barcos entran en nuestras aguas y no sabemos lo que hacen, ni a dónde se dirigen. Y en este caso solo se trataba de turistas armados con cámaras. ¿Y si fueran submarinos extranjeros realizando labores de espionaje o barcos con mercancía peligrosa que pudieran encallar? Si nos ocurriese algo similar al Exxon Valdez, cuyo vertido costó más de $2.000 millones limpiar en una zona más al sur que el paso del noroeste, el impacto sobre el medio ambiente sería tremendo, ya que se trata de un ecosistema muy frágil. Si algo así ocurriese en el norte, si ocurriese un desastre de naturaleza medioambiental, los efectos durarían décadas, si no siglos. Incluso accidentes pequeños pueden tener consecuencias graves en estas aguas. Los pasajeros de este crucero tuvieron suerte cuando su barco chocó contra un arrecife. Todos fueron rescatados en helicóptero, pero el equipo de rescate tardó más de una semana en liberar al barco del bloque de hielo a la deriva en el que quedó atrapado. Y el hielo no es el único peligro aquí. Los barcos que cruzan el paso siguen guiándose por cartas de navegación que se remontan a los viajes del explorador inglés Sir John Franklin en el siglo XIX. Si el paso es declarado ruta internacional, serán necesarias nuevas cartas. ¿Con qué coste? Es lo que todo el mundo se pregunta. Posiblemente decenas o incluso cientos de millones de dólares. Y según las leyes internacionales, el Estado costero responsable, Canadá, se vería obligado a pagarlos.
El deshielo del océano glacial ártico plantea también otra amenaza. Resulta mucho más sencillo acceder a los recursos que antes estaban atrapados bajo el casquete polar. El Ártico contiene probablemente el 30% de las reservas de gas natural aún por descubrir que hay en todo el planeta. En todo el planeta. Y probablemente entre el 13 y el 15% de las reservas de petróleo. Eso son muchos recursos. Todo ello está intensificando la carrera entre Canadá y otros países del Ártico por enviar científicos a la zona con la misión de explorar y cartografiar el Gran Norte y plantear nuevas reivindicaciones en esta batalla por las riquezas del Ártico. Existen todavía pocos signos visibles de los efectos que el calentamiento global ha causado aquí, a pocos centenares de kilómetros del Polo Norte. En lo más crudo del invierno, las temperaturas pueden descender hasta los 50 grados bajo cero. Nos encontramos muy por encima del paso del noroeste, en la punta de uno de los territorios más septentrionales de Canadá, la isla de Ellesmere. Un experimentado grupo de científicos canadienses ha venido hasta aquí para ver si puede extender las fronteras de Canadá aún más al norte. Eureka, aquí campamento base. Adelante, señor. Pretenden cartografiar la vasta extensión de cadenas y cordilleras montañosas submarinas ocultas muy por debajo del casquete polar. Montañas, valles, fiordos. Es un paisaje espectacular. Ruth Jackson es la principal geóloga canadiense del Ártico. Lleva más de 30 años recorriendo estos parajes, pero ahora su trabajo tiene una misión más urgente. Nos hemos preparado para hacer ciencia, pero ahora que la ciencia tiene un aspecto práctico, podemos hacer algo más por nuestro país. Tomás. Lo que Jackson y su equipo hacen por su país podría cambiar la propia faz de Canadá, pero ellos no son los únicos que se apresuran a cartografiar el Ártico. Los rusos han puesto los ojos en el Polo Norte, al igual que los daneses. Mientras que en el mar de Beaufort, rico en petróleo, Canadá se enfrenta a los estadounidenses. Lo que ha desatado esta nueva ola de exploración ártica es un tratado denominado Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Funciona como sigue. Ahora cada país controla los recursos bajo sus aguas territoriales hasta 200 millas de su litoral. Sin embargo, bajo este tratado, el territorio de un país puede extenderse mucho más lejos si consigue demostrar que las cordilleras y las formaciones de rocas submarinas están unidas a su plataforma continental. Pero es una carrera contra el tiempo. Por el momento hemos hecho estos 200 primeros kilómetros. Los países disponen de 10 años, desde el momento en que firman el tratado, para presentar sus datos científicos a una comisión de las Naciones Unidas. Canadá tiene hasta finales del año 2013. Desde el punto de vista de los canadienses, esta es una oportunidad que no volverá a repetirse. Lo que está en juego es colosal. Si todas las reivindicaciones sobre el Ártico presentadas por Canadá bajo el Tratado de las Naciones Unidas fuesen aceptadas, las aguas adicionales aumentarían su territorio en más de 3 veces la superficie de Francia. Pero para que esto suceda, Canadá tiene que cartografiar miles de kilómetros de un paraje inhóspito. Sabemos menos del Ártico que de la cara oculta de la Luna. Jacob Fairhope dirige el proyecto de cartografía del Ártico en la sede del Servicio Geológico de Canadá. Si se mira el mundo desde arriba, puede apreciarse lo cerca que se encuentran geográficamente los países del Ártico. Es un pequeño océano rodeado por 5 países. La carrera ha comenzado ya. Canadá, Estados Unidos, Rusia, Dinamarca y Noruega pueden reclamar sus derechos sobre parte del océano Ártico. La mayor apuesta hecha hasta ahora ha venido de los rusos. Siempre han deseado con pasión conquistar el Gran Norte.
Algo que, según nos cuenta este político nacionalista, era mucho más sencillo en los viejos tiempos. Stalin trazó una línea desde Murmansk hasta el Polo Norte y luego hasta Chukotka. Y entonces escribió Territorio Polar de la Unión Soviética. Hoy los tiempos han cambiado, hay que demostrarlo todo, y lo primero que vamos a demostrar desde el punto de vista científico es que el Ártico es ruso. Y lo haremos en el marco de la ley internacional. Pero Artur Chilingarov es más que un simple político. Es además el explorador más famoso de Rusia. En el año 2007 dirigió un equipo a bordo de un submarino que se sumergió en el océano Ártico, muy por debajo de la superficie helada del Polo Norte. Querían hacer una declaración clara y rotunda. El Polo Norte es nuestro. Y plantaron una bandera para demostrarlo. Chilingarov afirmó con orgullo: los rusos somos los primeros en pisar el fondo marino del Polo Norte. Para nosotros, el Polo Norte es un logro soviético equivalente al de los vuelos espaciales. Los primeros exploradores polares pusieron sus banderas en el hielo, igual que en la Luna. El americano Neil Armstrong plantó la bandera y estuvo bien. ¿Qué otra cosa podía hacer allí? Puso la bandera americana. Que los rusos hayan plantado una bandera bajo el polo no afecta al tratado. La canadiense Ruth Jackson dice que la ciencia y no las hazañas es lo que cuenta según las normas de las Naciones Unidas. Cuando Rusia recoge sus datos, igual que cuando Canadá recoge los suyos, van a parar a la llamada Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental y allí existen normas que deben cumplirse. Esto es lo que enfrenta a Canadá y a Rusia. La cordillera Lomonosov, una cadena montañosa submarina del océano Ártico que se extiende a lo largo de 2.000 kilómetros, desde Canadá, cruzando directamente el Polo Norte, hasta llegar a Siberia. Para reclamar cualquier derecho sobre el polo, los científicos canadienses tienen que demostrar que la cordillera Lomonosov está conectada con América del Norte. Estas imágenes, filmadas por científicos canadienses, los muestra cartografiando la cordillera en 2007 y aseguran que las pruebas geológicas preliminares son positivas. Eso significa que... Teóricamente, Canadá podría extenderse hasta el Polo Norte e incluso más allá del polo, dependiendo de la naturaleza de los datos obtenidos. Pero Groenlandia podría hacer otro tanto. Científicos daneses organizaron en 2007 su propia expedición a la cordillera Lomonosov, buscando pruebas de que está conectada con Groenlandia. Y creen que las han encontrado. Si trazásemos líneas medianas, el Polo Norte pertenecería a Groenlandia. Pero se trata solo de un hecho geométrico. Podría darse una justaposición de las reivindicaciones de Groenlandia y Rusia. Aquí en medio existe una confluencia potencial de ambas reivindicaciones, incluso de una tercera si se tienen también en cuenta las pretensiones de Canadá. Adelante, que lo demuestren. Ni siquiera han estado en el Polo Norte. ¿Ha estado Canadá en el Polo Norte? ¿Ha estado Dinamarca? En todo caso, como turistas. Pero presunciones aparte, Chilingarov sabe que él también tiene un apretado calendario. Rusia fue uno de los primeros países en firmar el Tratado sobre el Derecho del Mar. Por tanto, su plazo de 10 años será el primero en vencer y pronto deberán facilitar sus datos a Naciones Unidas. Para los rusos dista mucho de ser un debate académico. Su expedición polar convirtió a Chilingarov en un héroe conquistador y con justificados motivos. Él sostiene que su país desea y necesita imperiosamente las riquezas del Ártico. Gas, petróleo, níquel, diamantes, oro, en fin, todo. Todo aquello que es posible obtener actualmente y está vinculado a los intereses económicos de Rusia. El aliciente de los recursos naturales es incluso mayor en el Ártico Occidental, donde Canadá está enfrentada a los Estados Unidos. En el mar de Beaufort, entre Alaska y Yukon, la demarcación de fronteras puede tener dramáticas consecuencias, ya que las compañías gaseras y petroleras están ansiosas por instalarse ya en el lugar. Este año se ha anunciado que a British Petroleum se le han otorgado derechos para desarrollar un programa de exploración de 5 años, de 1.200 millones de libras.
Son 2.000 millones de dólares, no en desarrollo, sino simplemente en derechos de arrendamiento y exploración. Es asombroso. Los americanos han invertido millones en el cartografiado del Océano Ártico Occidental. Algo sorprendente, considerando que Estados Unidos ni siquiera ha firmado aún el Tratado sobre el Derecho del Mar, debido a las objeciones de un puñado de senadores anti-Naciones Unidas. Pero ello no ha impedido que Estados Unidos haya enviado al Ártico su rompehielos más moderno y avanzado, el Healy, provisto de uno de los últimos avances tecnológicos en cartografía. Se llama sonar multihaz. En la actualidad tenemos sistemas cartográficos muy sofisticados que nos permiten trazar mapas no solo de un pequeño punto en el suelo marino, sino de una franja entera de una sola vez. Larry Meyer ha sido director científico a bordo del Healy durante los últimos 2 veranos, y el deshielo ha facilitado considerablemente su exploración. Meyer se está concentrando en el cartografiado de la base de la plataforma, el punto crucial donde el continente entra en contacto con el suelo oceánico. Al haberse reducido la masa de hielo, pudimos desplazarnos más lejos en dirección norte, y allí encontramos una zona donde podríamos verificar que la base de la plataforma se encuentra mucho más al norte de lo que pensábamos. Probablemente incluso a 180 kilómetros de distancia. En páginas web y artículos sensacionalistas se ha sugerido que la plataforma continental de Alaska podría extenderse mucho más lejos de lo que se pensaba en un principio. Ello situaría a los Estados Unidos en confrontación con las reivindicaciones canadienses en el mar de Beaufort. Debo ser prudente. Tampoco quiero ofender a los americanos. El canadiense Jacob Berhoff elige sus palabras con cuidado cuando entran en juego las reivindicaciones de los americanos. Pienso que es bastante prematuro. Bastante especulativo, porque hasta que no se haya recabado toda la información, creo que no puede decirse con base científica dónde se encuentran las fronteras. Yo no diría que es prematuro, es especulativo, eso sí, pero tenemos derecho a especular, somos científicos y al fin y al cabo nosotros recabamos nuestros datos y los colocamos en la red, así que los datos están ahí y creo que cualquiera que los lea llegará a la misma conclusión. Para ampliar sus propios límites territoriales en el mar de Beaufort, Canadá ha desplegado su rompehielos de mayor tamaño, el Louis Saint Logan. Los científicos liberan aire altamente comprimido en el agua, produciendo ondas sonoras a las que pueden seguir el rastro para trazar un mapa del suelo oceánico. Pero a diferencia de los audaces americanos o los expeditivos rusos, los canadienses suelen ser más discretos. Ni sofisticadas páginas web, ni despliegues de bandera en este lugar. Simplemente ciencia. Los canadienses confían en que pueden reunir las pruebas científicas para competir con los americanos y los rusos en la batalla científica por el mejor cartografiado del Ártico. Canadá podría dar un enfoque ligeramente distinto al de algunos países. Tenemos planes para esa zona, pero eso es... El plan de Canadá es entregar sus investigaciones en el Ártico a respetadas revistas científicas internacionales. Puede resultar tedioso, pero podría dar resultado. La idea es que sus investigaciones sirvan para influir en los científicos expertos de Naciones Unidas, que en última instancia establecerán la normativa. Puedes desplegar banderas, puedes hacer lo que quieras, pero si no cuentas con la información científica que demuestre que los límites que has establecido están basados en pruebas sólidas, creo que no tienes nada. Para hacernos una idea del esfuerzo que requiere recabar dichas pruebas sólidas, veamos lo que los científicos deben llevar a cabo para trazar el mapa de una simple cordillera bajo el hielo del Ártico. Entierran más de 100 pequeños grabadores sísmicos. Posteriormente, horadan en el hielo orificios de 6 metros de profundidad para colocar una carga de dinamita. Y activan el explosivo. Lista para activar. 3, 2, 1... Las explosiones producen ondas sonoras que viajan a diferentes velocidades a través de distintas clases de roca y sedimentos. Ruth Jackson y su equipo esperan poder realizar su medición para demostrar que la cordillera subterránea está unida al continente canadiense.
Los investigadores del Ártico canadiense están convencidos de que un trabajo científico sólido, lento y constante saldrá victorioso, pero eso es todo lo que puede proporcionarte una ciencia de calidad. Si reclamas la propiedad de un territorio, debes también protegerlo. Al desarrollar una mayor actividad en el norte, vamos a tener que responder igualmente rápido, si no más, porque las cosas que esperamos que sucedan, sucederán incluso en mayor medida más al norte. ¿Pero tiene el ejército canadiense la habilidad necesaria para hacerlo? Atención, cubierta alta. La llaman Operación Nanook. Cada verano durante 10 días, la bahía de Frobisher se convierte en escaparate del ejército canadiense. Pues Canadá intenta demostrar al mundo que tiene la capacidad y el propósito de defender sus fronteras septentrionales contra cualquier amenaza. Y como integrante del Grupo de Intervención Conjunto del Norte, le hago entrega de nuestro emblema, Nanook, el oso polar. Muchas gracias. Tras solo 2 meses en su nuevo trabajo como máxima autoridad militar en el norte de Canadá, cuando la operación Nanook comenzó, el general de brigada David Miller asegura que sus tropas están preparadas para el desafío. El Ártico está cambiando y como resultado hay más actividad. Esto implica la necesidad de una mayor presencia en términos de soberanía para demostrar que el norte pertenece realmente a Canadá. Pero afirmar que el norte pertenece a Canadá no es lo mismo que ser capaz de protegerlo. Tomemos, por ejemplo, la tarea básica del control de intrusos. Si una patrulla detectase cualquier circunstancia sospechosa en aguas canadienses, como el indicio de la presencia de un submarino extranjero, se avisaría a los Auroras, la columna vertebral del programa de vigilancia en el norte. Pero sorprendentemente ninguno de los 18 Auroras está estacionado en el Ártico. Tienen que volar desde el sur de Canadá a miles de kilómetros de distancia. El avión Aurora tardaría probablemente 8, 10 o 12 horas en llegar a la zona objetivo, dependiendo de dónde se encontrase esta en el Ártico Norte, y para entonces el submarino ya se habría marchado. Y ello en el caso de que hubiese una Aurora disponible. Estos aparatos tienen más de 30 años de antigüedad. En 2007, casi la mitad de las patrullas se canceló. La mayor parte de la flota quedó estacionada en hangares de reparación. Los americanos, por otro lado, están incrementando sus patrullas en el Ártico, aunque Alaska les facilite tan solo un pequeño emplazamiento en el Gran Norte. La Guardia Costera envía un avión de vigilancia 2 veces al mes para controlar las nacientes aguas abiertas del Ártico. El almirante Jim Brooks dirige la comandancia de la Guardia Costera de Alaska. Piensa que los americanos deben prestar mucha más atención al Gran Norte. Es, sin lugar a dudas, una nueva frontera. Estamos intentando averiguar quién hay aquí, qué hay ahí fuera, a dónde se dirige, quién no encaja en las pautas normales, alguien inusual. Si defender la soberanía canadiense en el cielo resulta problemático, más complicado aún resulta hacerlo en el mar. Maniobra de combate naval. La tripulación del HCMS Toronto está realizando unos ejercicios de pilotaje ciego en condiciones simuladas de niebla espesa. Estas aguas son desconocidas para ellos. Nunca han navegado hasta esta latitud norte. Puesto de control, faciliten contactos estacionarios al comandante de patrullas. Aunque faltan más de 50 miembros de la tripulación, existe un problema mayor. La embarcación puede desplazarse hasta estas aguas solo en condiciones climatológicas estivales. Deben permanecer atentos incluso a pequeños trozos de iceberg que se han desprendido y flotan a la deriva, llamados témpanos. Si choco contra témpanos yendo a gran velocidad, hay muchas probabilidades de que rompan el casco del barco y es muy probable también que vertamos gasóleo en las puras aguas del Ártico. Por increíble que parezca, ninguno de los barcos de la Armada canadiense puede operar durante el invierno en el Ártico. No poseen el doble casco capaz de soportar las colisiones contra el hielo.
Lo mismo sucede con sus submarinos. Canadá cuenta con 4 unidades de 15 años de antigüedad, comprados de segunda mano a los británicos, todos con propulsión diésel, y ello significa que existe solo un problema para utilizarlos en el Ártico. No pueden desplazarse bajo el hielo, porque si bien pueden recorrer una distancia relativamente corta bajo el agua, bajo el hielo deben emerger a la superficie para recargar las baterías. No sucede lo mismo con la colosal flota rusa. Cuentan con más de 30 submarinos nucleares, capaces de realizar viajes de meses de duración bajo el hielo polar. Y Rusia tiene el firme propósito de fabricar más unidades. Rusia cuenta también con 7 rompehielos con propulsión nuclear, por lo que los rusos tienen la confianza suficiente para ofrecer transporte a cualquier equipo de exploradores. Rusia posee la flota nuclear más poderosa del mundo. Podemos llegar a cualquier punto del Atlántico Norte. Cuéntenselo a los políticos y científicos canadienses. Podemos proporcionar escolta a cualquiera que desee llegar al Polo Norte. Dinamarca no considera que necesitará tal ayuda. El barco en que nos encontramos ahora mismo es un barco nuevo, capaz de atravesar 1 metro de hielo sólido, y se dirige a Groenlandia. Es un barco completamente nuevo, que puede durar 30 años más. Y estoy seguro de que el barco en que nos encontramos ahora mismo se encontrará muy cerca del Polo Norte en los próximos 10 años. Dinamarca despliega 3 o 4 barcos en aguas del Ártico groenlandés a lo largo del año, y a diferencia de Canadá, todos con doble casco. Y la mano de obra nunca constituye un problema. Las salas de máquinas especialmente automatizadas implican tripulaciones menos numerosas. Sus aviones de vigilancia marítima son de fabricación canadiense. Todo ello es suficiente para hacer sentir rubor a un antiguo comandante del Ártico, como Pierre Leblanc. Tal vez seamos la única armada en el mundo sin la capacidad necesaria para controlar sus propios océanos. Los americanos tienen 26.000 soldados destacados en Alaska. Los rusos tienen 120.000 soldados en la septentrional península de Kola. En su momento de mayor implicación, Canadá nunca ha tenido más de, digamos, 30.000 soldados en su territorio norte. Sin embargo, los militares se mantienen impasibles. El general de brigada Millard recibe un parte sobre el estado de sus fuerzas mientras la operación Nanook toca a su fin. El parte de su comandante correspondiente al 24 de agosto. Anuncia que si le faltan recursos en el norte siempre puede pedir refuerzos al sur. Bien, señores, gracias. Tenemos actualmente capacidad para responder y demostrar nuestra soberanía. Y yo estoy capacitado para pedir recursos, equipamiento y personal al ejército canadiense para poder responder a cualquier situación que se produzca en el norte. Pero Pierre Leblanc teme que podría no ser suficiente. Tenemos muy poca gente ocupándose realmente del norte. En total puede que no superemos los 500 soldados por encima de los 60 grados de latitud norte, en un territorio del tamaño de Europa. Nuestra capacidad para saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro patio trasero en estos momentos es prácticamente nula. La mejor manera de saber qué está ocurriendo en el Ártico es preguntando a la gente que vive allí. Los inuits llevan vigilando mucho tiempo. Apuntad al objetivo. Disparad cuando estéis listos. Tal vez la mayor esperanza de saber qué está ocurriendo en el norte son estos hombres. Son reservistas voluntarios, unos 4.000 en total, conocidos como los Rangers canadienses. La mayoría son inuits. Han crecido en las tierras y aguas del Ártico y son fervientes protectores de su territorio. Su lema es Vigilance, los vigilantes. El Ranger Jorgen Aitok se toma el lema muy en serio. Es un territorio inmenso. Y nosotros, los inuits, lo conocemos mejor que nadie, que cualquier fuerza regular. El primer ministro está hablando de la soberanía en el Ártico. Y los Rangers son el primer punto de contacto, los ojos y los oídos del norte. El gobierno ha prometido incorporar en torno a 500 Rangers más.
Sin embargo, muchos inuits consideran que serán necesarios más de unos cuantos hombres patrulla suplementarios para poner las cosas en orden. No se lo toman a bien cuando un primer ministro del sur invoca su eslogan favorito sobre la batalla por el Gran Norte. Si no lo utilizamos, lo perderemos. Nosotros respondemos que llevamos aquí desde tiempos inmemoriales y hemos estado utilizándolo. Somos canadienses y podremos continuar avalando la soberanía canadiense si Canadá es capaz de establecer comunidades sostenibles aquí en el norte. Los inuits recuerdan demasiado bien lo que ocurrió la última vez que Canadá decidió utilizarlos como instrumentos en la batalla por el Ártico. A comienzos de la década de 1950, se obligó a decenas de familias inuits a dejar sus casas en el norte de Quebec para ser abandonadas en regiones inhóspitas y desoladas del Ártico Norte, solo para avalar las reivindicaciones canadienses sobre el norte. Me pregunto si el gobierno nos dejó aquí para que muriésemos. Décadas después, la mayoría de los supervivientes regresaron a sus antiguos hogares. Obtuvieron una compensación de $10 millones, pero ninguna disculpa, dejando heridas que jamás cicatrizarán. Para avalar la soberanía canadiense, la gente fue trasladada a la fuerza al Ártico Norte. Y aquello produjo traumas. El desánimo se ha apoderado de la gente. Han surgido adicciones y empieza a haber delincuencia y un aumento en los suicidios. Y eso es una señal de una sociedad que se ha resquebrajado. Y no tiene fácil arreglo. En la actualidad hay pequeños asentamientos inuits diseminados por todo el norte. En esta región hay pocos empleos modernos. Y al quedar cada vez menos inuits aprendiendo las costumbres tradicionales, el pueblo sobre el que se apoyan las reivindicaciones de Canadá sobre el paso del noroeste ha visto cómo su vida se ha deteriorado. El cambio se está produciendo a un ritmo vertiginoso y ahora que vemos lo rápido que se está perdiendo el hielo en el Ártico, cómo se ha disparado el precio de los alimentos, sabemos que no solamente son las cosas que ocurren localmente las que tienen un impacto en nuestra población, son las fuerzas globales, las fuerzas económicas globales. Por eso, el pasado verano, Grace Egeland ayudó a organizar una investigación sanitaria que realizó un estudio sobre más de 1000 personas en el norte. Un equipo de enfermeras e investigadores subieron a bordo del barco de la Guardia Costera, el Amundsen, para verificar el estado de salud de más de 20 comunidades. El Amundsen se convirtió en una especie de hospital flotante y buque de investigación. La participación popular fue extraordinariamente alta. En cada localidad, varias veces al día, la gente formaba cola para ser trasladada en ferry al barco. Respire hondo. Para muchos significó el primer chequeo médico exhaustivo en muchos años. Nos preocupa porque aumenta las probabilidades de que padezcas diabetes y otros problemas de corazón más adelante, cuando vayas haciéndote mayor. Así que vigílate. Para mí, la soberanía significa la existencia de una población viable que ama a su país y su país se ocupa de ella. No se me ocurre una forma mejor de promover la soberanía que promoviendo la sanidad pública de los habitantes de un país. Tal vez la existencia de comunidades sanas en la región no sirva para fortalecer el poder militar de Canadá en el norte o sus argumentos científicos ante Naciones Unidas. Pero los inuits sostienen que no se puede reclamar la soberanía sobre una tierra si no se cuida de la gente que la habita. Es nuestro hogar. No es una nueva frontera, ¿de acuerdo? No es una nueva frontera que simplemente hay que explorar. Esta es nuestra tierra natal. Para nosotros es una forma de vida lo que estamos protegiendo. Pero es una forma de vida que resulta cada vez más difícil proteger a medida que la batalla por el Ártico se recrudece. En un fiordo congelado de la isla de Ellesmere, dos investigadores canadienses calibran el impacto del calentamiento global. Realizan lecturas diarias del espesor del hielo. Ahí está. Sí, mide 2 metros y 8 centímetros. Pero aseguran que nadie puede medir la belleza del Ártico.
Por eso yo amo el Ártico. Mire detrás de mí. Es como un escenario para una película. Es un paisaje de ensueño. Es un lugar mágico. El Ártico ejerce esa especie de embrujo en la gente. Los científicos que trabajan aquí han terminado amando el Gran Norte. Se supone que representan los intereses de su país, pero quieren una ciencia de calidad y que triunfen los intereses del Ártico. No está nada mal, la verdad. Así pues, el pasado otoño, los canadienses que viajaban a bordo del Louis Saint Laurent y los americanos del Gili se unieron al final de sus expediciones para explorar el Beaufort juntos, compartiendo sus datos. No es inusual que estos exploradores del Ártico trabajen en equipo. El rompehielos más flamante de Rusia abre el camino para los daneses en la cordillera de Lomonosov, donde los daneses han trabajado anteriormente con los canadienses. Lo que sí es inusual, tal vez, al menos en el caso de estos científicos, es el idealismo que alimenta sus esperanzas de que esta vez las fronteras no las marquen las espadas, sino la ciencia. No se trata de una carrera, porque llegar allí el primero no significa apropiarte de ello. Lo decide la Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental. Lo maravilloso de la Convención sobre el Derecho del Mar es la fantástica mezcla de diplomacia y ciencia. Y yo suelo disgustarme cuando veo que la gente contempla esta cuestión como una especie de fenómeno de apropiación de un territorio. Se trata de un proceso que respeta la norma de la ley absolutamente. Pero los científicos no gobiernan los países, y los países siempre pueden ignorar la norma de la ley. Pasarán años antes de que se alcance una resolución acerca de las reivindicaciones sobre el Ártico. Las Naciones Unidas deberán estudiar las alegaciones presentadas por todos los países, y entonces podrían iniciarse largas negociaciones para resolver cualquier disputa sobre los lugares donde trazar las fronteras en una región otrora olvidada. Y la magia del Ártico tal vez no pueda competir con el poderío de algunos países hambrientos por la riqueza de este territorio. Habrá más minería, más buques de carga, más exploraciones. El diputado ruso Artur Chilingarov deja claro que desplegar banderas es solo el principio. De momento nuestra bandera está desplegada allí y nos estamos tomando el Ártico muy en serio. Tenemos una flota de rompehielos y vamos a construir más. Cada vez iremos desarrollando más actividad en el Ártico, ya que la economía de Rusia depende de ello. En Rusia, Estados Unidos, Dinamarca y Canadá, la enorme presión que los gobiernos y las compañías ejercen para desarrollar las riquezas del norte ya ha comenzado. Pero ¿es esa la solución? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto durará? ¿15, 20 años? ¿Qué quedará entonces? ¿Qué quedará? En este territorio mágico, en la cumbre de nuestro planeta, el mayor reto de todos será asegurarse de que nunca desaparezca.